Bienvenidos a nuestro episodio número 24. Buenas noches, Evelyn. Hola, Bienvenida. Anita. Buenas noches. Gracias. Y bueno, hoy nos visita un chiapaneco divergente, Así es. el profesor Enoc Gutiérrez Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación, Ana Lilia y Evelyn, aquí en su programa, para ver que platiquemos de algo, ¿no? Algo interesante. Bueno, para nosotros Sí. se nos hizo muy interesante el hecho de que eres como nuestro compañerito aquí en RR Radio Digital y también tienes un programa que se llama Ciudadanía Divergente. Exacto, ciudadanía divergente. Entonces a mí me nace la curiosidad de ¿qué significa para ti ser una persona divergente en la sociedad actual? Bueno, nosotros fundamos el programa de ciudadanía divergente. Nosotros, estoy hablando en plural con María Elena Paz León y con Horacio Esponda Calimayor, sí, en un proyecto que tuvimos en Coparmex, Chiapas, en el año 2019-2020, y que traía como principal objetivo generar conciencia social a través de la creación de liderazgos que generarían en su momento proyectos de incidencia social. Entonces nosotros vimos que era importante incidir en la sociedad, pues mostrando las cosas positivas y olvidándonos un poco de todo lo negativo que vemos en las redes sociales, en las noticias, y decir, bueno, hay personas, hay personas de carne y hueso que todos los días son héroes, que hacen cosas diferentes, cosas divergentes, que contribuyen a la sociedad y que finalmente en muchas ocasiones pues pasan desapercibidos porque pues la marabunta está la inercia, ¿no?, que traemos de toda la información histeria. y histeria también, ¿cierto? Entonces, un ciudadano divergente es un ciudadano que hace cosas diferentes, hace cosas en beneficio de la sociedad y genera un impacto positivo. ¿Crees que hoy las personas tienen miedo de ser diferente o pensar diferente? No, yo creo que al contrario, yo creo que hay un espíritu por ahí rondando en el sentido de buscar la diferenciación, y eso es importantísimo. Y sobre todo lo que debemos de hacer desde mi perspectiva es basarla en el conocimiento, experiencia que tú tienes, pero también en la cultura y en el entorno del que te alimentas cotidianamente, ¿no? Claro, porque si no sería muy difícil poder entrarle a la gente, o sea, si no entras desde su trinchera. Sí, pero el ciudadano divergente que se capacita, que genera procesos de cambio, de mejora continua, sí, que impacta a su sociedad, en primera instancia a su familia y a su círculo, su segundo círculo más cercano, ese es precisamente el que debemos de voltear a ver y de decir, pegarnos. y decir, bueno, copiar las cosas positivas que está haciendo, ¿no? Eso sí, y fíjate que a mí me gusta mucho esta palabra también, el divergente, y más aquí creo que en el sureste y sobre todo en Chiapas, por eso titulamos así el podcast de hoy como un chiapaneco divergente, también es un líder. Sí. ¿No? Entonces, nosotros, yo creo que aquí muchos chiapanecos y sobre todo los que han sido tus compañeros o alumnos y todo eso, también te consideran un líder. Pues yo creo que todos en cierta medida somos divergentes, ¿no? Ustedes lo son desde la perspectiva de que están frente a cámara generando una opinión pública, generando una conciencia, la multiplicación de un conocimiento, incluso probablemente la creación de conocimiento nuevo, ¿no? Y eso es hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, felicidades Sí. a ustedes por Gracias. ser diferentes, ¿no? Y divergentes. Gracias, ¿no? Y a ver, y cuéntanos un poquito también, ¿no?, de todo lo que nos estaba diciendo, ¿no? De parte de tu trayectoria, sobre todo para todos los que te conocen como profesor. Pues la mejor experiencia que hayas tenido. Pues mira, yo fui profesor en el TEC de Monterrey durante 20 años, más o menos, porque después de graduarme de la licenciatura en Administración de Empresas, el director de la carrera, José Carlos Pariente, nos llamó a quienes habíamos obtenido la mención honorífica, que éramos 2 personas. Nos dijeron, bueno, hay una oferta por parte del campus, necesitamos tener profesores con maestría
En ese momento era prácticamente imposible tener profesionistas con el grado de maestría, mucho menos dando clases en profesional. Y entonces me dijo, bueno, nos dijo una beca, estudiar la maestría en el campus Monterrey del TEC de Monterrey, una maestría en ciencias de la administración, y posteriormente regresas a ser profesor de planta, ¿no? Profesor de ya del titular campus. de 100% de tiempo, ¿no? De tiempo completo. Y eso, bueno, mi compañera Pilar Alonso dijo, pues yo me voy a casar, y se casó y ya no Y se ya fue. no Y entonces despegó. yo me quedé así, yo dije, bueno, pues pues no tengo otra cosa mejor que hacer, ¿no? Entonces, Bueno, y aparte te ha gustado el estudio, porque no cualquiera terminando la carrera se lanza a la maestría, ¿no? Porque el interés es que empieces a generar ingresos. sí, en cierta medida esa era la intención, pero dije, bueno, pues, ¿por qué no probar a ver qué cosa es lo que sucede, ¿no? Y entonces, pues, Claro, y aparte estabas tirando a un escalón más arriba, ¿no? entonces fui a Monterrey, estuve un año estudiando la maestría, me gradué y vine a ser profesor, ¿no? De planta. Entonces yo tenía 4 materias que impartir, algunas ya las tenía completamente dominadas, y había una que a mí me parecía muy interesante, que era un seminario de entorno que se daba al último semestre de la carrera de administración de empresas, y a mí me gustaba mucho porque precisamente hacía un análisis del entorno político, social, económico de las regiones y del país, sí, y llevamos un libro que se llamaba Business, Environment Económica, no recuerdo, un texto en inglés, pero a mí me gustaba mucho porque nos permitía pues complementar la parte teórica con la invitación de personajes importantes, ¿no? de la sociedad. Lo actual. Entonces llevábamos invitados y hacíamos cosas interesantes ahí. Desde entonces, ¿verdad? ¿Te llamó la atención traer Eso derivó posteriormente en el 94, cuando ocurrió el levantamiento zapatista, Claro. de que a mí me preguntaban, muchos empresarios me decían, bueno, ¿y qué cosa es lo que está pasando, no? Y la verdad es que no sabíamos, no había tanta información, Se especulaba, ¿no? estaba reservada, y se especulaba muchísimo, sobre todo en los primeros 3-4 meses después de que estalló este movimiento. Sí. Y entonces a mí me dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces yo dije, bueno, pues hagamos un diplomado. Entonces yo creé en el TEC de Monterrey un diplomado de entorno basado en esa materia, en el que invitamos a gente que nos explicara los antecedentes de por qué Chiapas está viviendo una situación así. Entonces uno de los módulos era el más exitoso, por cierto, fue el que nos impartió Jan de Vos, que era la religión en Chiapas, y que se generó pues toda una controversia, dado el papel de la Iglesia Católica en el movimiento zapatista. Entonces fue como una olla express, ¿no? Y que al momento pues no sí, se pudo contener. La verdad es que para entender Chiapas hay que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva, no solo desde una perspectiva social meramente especulativa, pues, de cómo se mueven los grupos étnicos y cómo se puede estudiar desde el punto de vista etnográfico el Estado, sino también desde la perspectiva, por ejemplo, de la geografía, ¿no? No entiendes los diferentes Chiapas si no comprendes qué cosa es lo que está sucediendo o cómo estamos divididos a partir de las barreras físicas que representa la geografía del Estado. Sí, claro, y casi tan significativo, porque cruzamos tantita la línea y es otro pensar, es otro sentir, es otra necesidad, que a veces no tenemos como que bien claro lo que tú dices, ¿no? Necesitamos el estudio para poder ser un poquito más empáticos. Así es, y sobre todo que en el caso de la frontera sur de Chiapas, pues los chiapanecos pareciera que tuviéramos una cortina de humo, ¿no? Y que nos oculta qué cosa es lo que está ocurriendo del otro lado, y
esa visión hacia el norte que nos atrae tanto y que y que pues no es todo lo que hay en el mundo, ¿no? En el mundo hay mucho más cosas, ¿no? Bueno, también eso lo que marca la diferencia, ¿no? Cuando una persona tiene la facilidad como tú de haber estudiado en España y traer otra visión, porque como tú dices, o sea, la verdad no es solo para el norte. O sea, hay muchas cosas que podemos traer, que se pueden implementar, pero también le tenemos mucho miedo al cambio. Sí, y otra de las cosas que también es terrible es en el sentido de que no nos la creemos, ¿no? No creemos lo que somos y lo que podemos hacer. Y lo que tenemos. Y lo que se tiene. Yo estuve prácticamente un año en Madrid haciendo la maestría en liderazgo estratégico con un grupo de 60 estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica y de España. Y teníamos profesores que nos decían, bueno, son de primer nivel, ¿no? Daban clases en la Complutense, además de dar clases en la Universidad de San Pablo. Quiero mencionar que la Universidad de San Pablo es del sector privado, el sistema educativo de mayor prestigio en España. Es de corte católico, fundado por cardenales en España, y que estos profesores, cuando yo los veía y decía, bueno, es que en Chiapas tenemos uno igual que este profesor que se llama, porque yo los conocía, que se llama fulanito de tal en Tuxtla, y yo digo que es mejor el de Tuxtla que el español. Y lo tenemos totalmente desperdiciado aquí. Y lo tenemos aquí sin una visibilización lo suficientemente grande y una proyección de lo que profesionalmente nos puede dar esa persona, ¿no? Y por qué no lo hacen, por qué no somos capaces los chiapanecos en primera instancia de creernos lo que somos, lo que podemos hacer y lo que tenemos, ¿sí? Y transmitirlo y finalmente hacerlo rentable, ¿no? Sí, claro. Porque estos profesores que yo te decía tenían una organización que se llamaba, bueno, supongo que todavía la tienen, que era una agencia de colocaciones, podría decir, ¿no? O sea, tú querías contratarlos a ellos para que te dieran una conferencia o te dieran un seminario o un taller, entonces tú tenías que hablar a esa agencia y esa agencia te cotizaba y te decía cuánto costaba por hora el profesional, como un manager. Uh-huh. Y eso en gran medida es lo que el concepto del personal branding, ¿no? De la marca personal, que es otra de las cosas, de las otras asignaturas que hemos estado olvidando, ¿no? Por cierto, ¿sí? Recientemente creo que va a haber voy a hacer un anuncio. La Asociación de Agencias Inmobiliarias está ofreciendo un taller, un curso de personal branding que a mí me dio la curiosidad de entrar. No sé cuándo es, ahorita me acordé. Ahorita investigamos. Pero podemos investigar. Yo creo que sería importante asistir a esos cursos, ¿no? Sí, claro. ¿Vamos a hacer algún corte? No, nosotros sí. ¿Qué opinas de la presión social por encajar? La presión social por encajar. Bueno, no soy psicólogo, pero pues la verdad es que a mí me tiene sin cuidado, ¿no? O sea, no sé, la gente que me conoce dice que digo cosas que no debo decir. Entonces yo creo que eso de que yo aspirara a encajar en algún lugar, pues no creo que sea mi asignatura, ¿no? Pero yo sí veo que mucha gente se limita, se autolimita por querer pertenecer a determinado círculo o determinada organización, ¿no? Y pues desde mi perspectiva, pues yo diría que está mal, pero pues si ellos... Tal vez no etiquetarlo como mal, pero sí, tal vez yo creo que desde tu experiencia y lo que proyectas, porque no te conozco, ¿verdad? Pero es interesante lo que leo de ti, cómo la gente puede tomar
de ti eso de que te valga no encajar y sobresalir y tener la intención de aportar y dejar algo. Porque desde mi vista, ahorita mucha gente llega, se sienta, pero se quiere servir y no... Pues sí, lo que pasa es que pues una de las cosas es que vivimos en un mundo en el que eso va tan rápido y quieres forzosamente tener una satisfacción inmediata frente a lo que estás viendo, observando en las redes sociales, y entonces ya te limita muchísimo a querer aspirar en el futuro algo que no te recompense inmediatamente, ¿no? Híjole, no, bueno, entonces, o sea, has estado en toda esta parte también, y eso se me hace también muy interesante, y el por qué te hace eso divergente, el no quedarte así con ese concepto de decir, qué padre, no me importa lo que me digan, que me acepten como soy, ¿no? Y que acepten y que no les duela tanto, ¿verdad? Porque creo que a los demás les duele cuando les decimos, yo soy así, por eso me cae re bien. Me identifico con él porque es así. Pues digo, así hay, yo digo que sí hay que hacer, que hay que generar, pues, ahora hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, tampoco inventar cosas, ¿no? Recientemente, les puedo contar una anécdota reciente. Por favor, adelante. Sí. No. Y si es picante Nos encanta también. el chisme. Bueno, recientemente me invitaron a un desayuno con el obispo el día de San Marcos, el 25 de abril. Y yo dije, bueno, pues me invitaron, tendré que ir. Yo me preparé para rezar antes de tomar los alimentos y cosas así, ¿no? Y yo dije, bueno, pues va a ser algo más recatado, más espiritual a lo mejor, ¿no? Y resultó más bien un evento político, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo había pensado una cosa y resultó otra, ¿no? O sea, llevaron a un candidato que andan ahora placeando por todos lados, y uno dice, bueno, ¿de qué se trata? Si se supone que es el primer año del arzobispo en Tuxtla, le cantaron las mañanitas y le pusieron un pastel ahí, y yo creo que lo chiviaron y que no se sintió bien desde mi perspectiva, no lo sé, pero pero fui porque el anterior, yo normalmente no tengo contacto con los arzobispos, o sea, la última vez que había tenido contacto yo era presidente de Coparmex, y teníamos una situación, era el 2016, y teníamos una situación semejante a la que tenemos hoy, con un movimiento magisterial muy fuerte. Estuvimos prácticamente 6 meses secuestrados en la ciudad, si se acuerdan, los maestros estaban acampados en el centro, el comercio en el centro prácticamente se destruyó. Nos tomaban las idas, los camiones al aeropuerto, y no podíamos ir, nos levantábamos y no sabíamos qué cosa es lo que iba a suceder, en dónde podíamos ir, en dónde no, nos tomaban los centros comerciales. O sea, era vivir la experiencia al día, ¿no? A ver qué... De aquella experiencia, ahorita, ¿alguna vez habían impedido que la gente saliera? Sí, claro, en el 2016, 6 meses estuvimos así. No, pero así como lo que pasó en el aeropuerto la semana pasada, que no dejaron que la gente entrara. Bueno, en las instalaciones del aeropuerto yo no lo recuerdo. Yo recuerdo que hacían sus bloqueos en la carretera. Ajá. Sí, en la carretera es donde cerraban el paso, y había la posibilidad de que tú ibas en taxi hasta ese punto y tomabas un taxi al otro lado. Caminabas Te la complicaban. el acampado, pero una situación tan pues tan escandalosa como un fuego en la entrada y gritería y esas cosas no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, mi consejo de Coparmex me dijo, bueno, pues lo que necesitamos es elevar, ya en Chiapas el gobernador y todos los actores ya no nos hacen caso, o sea, ya, y además ya están súper rebasados, entonces vámonos a un escenario más grande, ¿no? A las otras instituciones, a los otros poderes que hay a nivel país. Entonces recuerdo que fuimos a ver a Roberto Gil Suar como presidente del Senado en ese momento,
porque el Senado tiene atribuciones sobre los estados y queríamos que finalmente hubiera pusieran el ojo. Así, y que hicieran por lo menos un extrañamiento hacia el gobierno de Chiapas, ¿no? No sucedió nada, ¿sí? Después de esa conversación nunca más nos volvió a recibir la llamada. Su secretaria era la que ahora es senadora, una tal Kenia López Ramadán. La que paga miles para que la pinten y eso. No lo sé. No sé, pero esa señora jamás volvió y una vez se lo reclamé y le dije, oye, ¿sabes qué? Ahora vienes a decirme cosas cuando necesitamos de ti, tú no hiciste absolutamente nada, al contrario, te escondiste. Fuimos con el secretario de la Defensa, que en ese momento era Cienfuegos, Salvador Cienfuegos. Él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya le dije al presidente que si yo entro hasta las últimas consecuencias, pero el presidente no toma la decisión, entonces yo no voy a entrar. Entonces me dijeron, bueno, pues ve con la iglesia, el otro poder, el otro. Sí, entonces nos sentamos con el arzobispo de Chiapas, y el arzobispo casualmente un día antes había hecho una carta apoyando al movimiento magisterial. Entonces pues yo le dije, lo primero que le dije fue, a ver, oiga, tan chiapanecos son ellos como nosotros, y ponerse de un lado pues no es la mejor cosa, ¿no? Entonces más vale que reflexione, ¿sí? Entonces mi consejo me dijo, pues regañaste al arzobispo. Pues no lo regañé, simple y sencillamente le puse los puntos sobre las IES. Entonces por eso esta vez que me llamaron, yo dije, órale, ya me perdonaron de haber regañado al arzobispo anterior y ahora quieren que yo vea este nuevo. Entonces fui y fue una situación que pues desagradable hasta cierto punto, la forma en cómo se hizo, y yo sentí que no era se distorsiona, ¿no? Lo que realmente la actividad de él. Y pues también hice una indiscreción allí, la puedo decir en público porque la he dicho en varios lados. Al final yo me acerqué y le dije, oiga, arzobispo, qué bueno que corrió a ese exorcista de Berriozábal, porque desde mi perspectiva no era la mejor opción para los feligreses de Chiapas, aunque muchos de los que están acá van a decir lo contrario. Yo sí lo felicito de que los haya corrido. ¿Crees que actualmente la sociedad castiga más a quien piensa distinto? Pues no, yo creo que siempre ha castigado en la misma medida, ¿no? O sea, seguimos. Y fíjate que ya nos están viendo muchísimos. Nos ven muchísimo. Sí, ya aquí nos está mandando mensaje Pepe González, es un muy buen invitado. Miguel Ángel Guzmán, felicidades doctor Enoch, una gran persona y empresario también. Gracias, Miguel. Pepe González, divergente es lo mismo que disruptivo. Podríamos decir que sí. Ahí está, contestado. Iván Molina manda saludos. Saludos, Ivancito. Lisbeth Vázquez, saludos. Y excelente invitado al doctor Enoch. María Cepeda también, saludos. Felicidades por esa entrevista con un chiapaneco distinguido, divergente y muy interesado en nuestro querido estado. Claro que sí. Híjole, no, es que son muchísimos, los saludos que tienes. Vamos a ir leyendo poco a poco todo esto. Mira, tienes un exalumno, Miguel Ángel Guzmán, dice que también fue su profesor de mercadotecnia. Muchos empresarios de hoy fuimos formados por este gran líder. Muy bien, pues ahí vamos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pero esa es la parte que también comentábamos, no sé, me acuerdo si cuando empezábamos o detrás de cámaras, la huella que dejas, ¿no? O que has dejado en la trayectoria de la docencia. Sí, yo creo que, bueno, lo he comentado también en Ciudadanía Divergente cuando platico con gente que se dedica a la docencia, que hay días que tú impartes la clase y dices, esta clase sí valió la pena, ¿no? Y hay veces que tú llegas y tú dices, aquí nadie me hizo caso y nadie me entendió, ¿no? Entonces, y finalmente lo que trasciende viene posteriormente, o sea, viene años después que te dicen, bueno, yo estudié economía porque tú estuviste ahí, ¿no? O yo estudié esto porque tú me ayudaste con esto, ¿no? Sí. Entonces eso es satisfactorio. ¿Cuál ha sido la crítica más fuerte que has recibido, si es que la has recibido, por tu forma de pensar o de ser? Pues no sé.
Ni caso les hago. No sé, la verdad, no sé. Se resbala. No es que te resbales, simple y sencillamente lo tomas y dices, bueno, está ahí y o sea, se acabó, ¿no? O Yo sea, creo que la mejor parte es cuando las personas, tal vez con las que empiezas a interactuar, reconocen tu forma de ser y respetan, porque que seas diferente no quiere decir que tengas que ser del montón bueno, o volverte del montón, ¿no? Para... Bueno, también dicen que me tienen miedo. Yo no sé por qué doy miedo, pero Eres muy serio. Esa Y mirada, tal vez algo hables como que golpeado, no sé cómo explicarlo. Pues Pero, digo, como te vas desenvolviendo, no es que seas como, que sea antipatía o... Mira, yo creo que una de las cosas que también tenemos que avanzar los chiapanecos es aprender a comunicarnos, ¿no? Ese es uno de las cosas que siempre he visto que tenemos dificultad de la forma en cómo nos comunicamos y cómo interpretas esa comunicación. Y eso tiene que ver con un concepto que se llama ontología del lenguaje. ¿Sí? Uh-huh. Eso... yo llevé 2 veces esa materia, una en la maestría en Madrid y otra en la maestría en Monterrey. Yo decía, qué tontería esto, o sea, ¿por qué quieren enseñarme a hablar? Y al final entendí la razón, y la razón es muy sencilla, o sea, nosotros no sabemos cómo preguntar, ¿sí? La importancia de hablar con propiedad. No sabemos cómo pedir, ¿sí? Y no sabemos cómo hacer una pregunta, ¿sí? Uh-huh. Y cómo hacer una promesa, ¿sí? Esas 4 cosas son esenciales para mejorar el proceso de comunicación. A veces me llegan documentos y los leo y los vuelvo a leer y digo, bueno, ¿y esta persona qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo? O sea, nunca dice explícitamente, te pido que por favor hagas tal o cual cosa, o que gestiones tal o cual cosa, ¿no? Entonces, en esa ambigüedad de la forma en cómo nos comunicamos, se generan todas esas malas interpretaciones en el proceso de comunicación. Y yo creo que ahí es donde debemos de mejorar mucho. El mensaje sale así y se va así en espiral y quién sabe por dónde se pierde, ¿no? Sí, o sea, porque no sabemos construir las oraciones de cómo pedir, cómo hacer una promesa, cómo preguntar, ¿sí? Y cómo afirmar. ¿Qué experiencia te hizo ver el mundo diferente? Yo creo que fueron varias. Una fue el 94, ¿no? El 94 fue un shock, yo creo que para todos los mexicanos, no solo para los chiapanecos. O sea, porque tú decías, lo que todo el mundo nos preguntábamos era, bueno, ¿en qué país estábamos viviendo, no? Uh-huh. Solo eso se veía en películas. Esto no es lo que yo pensé que era mi país, ¿no? Esa yo creo que fue un shock muy fuerte, ¿no? Los shocks han habido pues shocks con la realidad, pues cuando tú sales fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando tú viajas, cuando tú estudias en otro lado, pues tú tienes ahí un gran potencial de cómo generar nuevo pensamiento y generar nuevas ideas y ver qué cosa que tenemos que hacer, ¿no? Los chiapanecos, que tenemos muchas cosas que hacer. Acá hay una pregunta. Ay, ¿el cambio negativo del Tuxtla viejo al Tuxtla actual es político, demográfico o ideológico? Yo creo que los cambios, las evoluciones son procesos sociales, o sea que responden a todas las variables, no forzosamente a una sola variable. Pues es un efecto dominó, ¿no? Y que concatena todas las variables económicas, sociales, culturales. O sea, Tuxtla cambió en gran medida cuando se inició la construcción de las grandes presas, cuando fue el boom del económico de Tuxtla, por el dinero que circuló, por el empleo que se generó en Chiapas. Eso fue un proceso de transformación. Ahora, hubieron procesos de transformación física de la ciudad
y física me estoy refiriendo a destrucción del patrimonio construido a partir de decisiones gubernamentales para ampliar las avenidas de Tuxtla. Primero la avenida central y luego y posteriormente la calle central y la primera sur y la primera norte, ¿no? Pero esos son cambios físicos. No sé finalmente a qué más se referiría la pregunta. Enrique Ruiz, si necesitas retroalimentar un poquito, porfa. Pero te siguen diciendo que es muchos saludos, ¿no? Por ejemplo, de Ivonne Jiménez, una gran persona, dice el doctor Enoch, y muy preparada, manda saludos. Quique Mérida, que muy buen programa, le está gustando mucho. También Luis Hernández, que es un placer escucharnos ahorita. Saludos de Mario Esteban Gamboa. Gracias. Y por la superación de la mujer también nos dice excelente programa, licenciado, ¿no? Elsa Simón de Tapachula. Saludos hasta Tapachula. Entonces, ¿qué tema crees que la sociedad evita discutir honestamente? Yo creo que hay muchos temas que no queremos, de los que no queremos saber, ¿no? Yo en los últimos años he estado interesado en el desarrollo democrático. O sea, durante muchos años, más de 12 años, se ha construido, financiado por Fundación Konrad Adenauer, por Coparmex, por CEPOS y por el INE, un índice de desarrollo democrático para los estados de la República. Y Chiapas ha estado siempre, como siempre, desafortunadamente ocurre, retrasado en el desarrollo democrático. Entonces, quien lo elabora es una consultora de Buenos Aires, Argentina. Su director es Jorge Arias. Uh-huh. Y un día platicando con Jorge le digo, bueno, vamos a seguir midiendo el desarrollo democrático y nunca vamos a hacer nada para cambiarlo. Pues entonces sigamos midiéndolo. Cada año hacemos un evento, publicamos un mamotreto que dice qué cosa es lo que se midió y lo guardamos en el librero y al otro año nos volvemos a acordar del asunto, ¿no? Y entonces, cuando uno habla de democracia, no solo el concepto no debe ser circunscrito exclusivamente al proceso electoral y sobre todo al día de la elección en el que tú llegas, pones tu voto y dices, ya ejercí mi democracia y ya acabó mi tarea y hasta aquí. Entonces, las dimensiones de la democracia son 5, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el pueblo mismo, ¿sí? Con las instituciones, con la fortaleza de las instituciones, con los dineros públicos que se destinan para el fortalecimiento de la democracia, con la ausencia de esos embates a las instituciones de los que hemos sufrido en los últimos años. Entonces es importante hablar de democracia. Y yo cuando les digo a la gente, bueno, vamos a hacer desarrollo democrático, y a mí me dicen, porque para eso fundamos una asociación que se llama precisamente Desarrollo Democrático de Chiapas, y entonces les digo, bueno, pues vamos a hacer algo por la democracia, y me dicen, oye, pero es más fácil hacer desarrollo económico que hacer desarrollo democrático, ¿no? Pues sí. Sí. Pero pues... Pareciera que no. Pues sí, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que nuestras juventudes se interesen un poquito más? Porque siento que en esta época... Yo tengo mis dudas de que las juventudes no están interesadas en el entorno. Yo creo que tenemos una percepción errónea. No sé si es un sentimiento romántico de decir, bueno, tenemos todavía futuro, pero yo creo que no hemos sabido comunicarnos con los jóvenes para conocer exactamente qué cosa es lo que les interesa. Definitivamente hay un riesgo en esto del manejo de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, de sobreestímulo al que están generados. Pero también yo ahí tengo mis dudas, ¿no? O sea, cuando éramos pequeños, a mí me decía mi mamá, oye, pues te vas a volver idiota porque estás viendo la televisión, ¿no? O teníamos prohibido ver las telenovelas. Teníamos una hora. Entonces tú dices, bueno, pues no te volviste tan menso, ¿no? Entonces, ¿será que es necesario que los chicos estén hoy
ahí porque realmente en el futuro lo van a necesitar. Pues no lo sé. Además, así hay tan poco tiempo entre el inicio de la utilización de esta tecnología que todavía no podemos concluir científicamente con bases sólidas cuáles son realmente los efectos, ¿no? Digo, bueno, por ojalá... ejemplo, los que ya no tienen la idea de hacer una carrera porque van a ser gamers o porque tienen su página azul, youtubers, ¿no? O también a mí me ha tocado ver el que entra a la administración pública con ganas de cambiar al mundo y el mismo sistema te arrastra y te vuelves un borrego más. Bueno, pero no solo quiere ser youtuber, y yo no le vería tanto conflicto en que quisiera ser youtuber. A mí me aterrorizaría que dijera quiero ser del crimen organizado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están en realidad los riesgos, ¿no? Ahora, que no quiera estudiar una carrera, pues fíjate que fíjense que las universidades tienen que replantear el modelo, ¿no? Ha habido un avance sustantivo para la aplicación de las tecnologías en el aula, pero estamos viendo también que países en Europa están reculando y se están yendo hacia atrás y están diciendo, bueno, tienen que ser las clases presenciales, las clases tienen que tener un componente de relación humana. Claro. Hay un libro que a mí me gustaba mucho, que es de los años 80, que es de John Nesbitt, que se llama Macrotendencias. Y una de las conclusiones de las macrotendencias, lo que hacía Nesbitt era visualizar cómo iba a ser el futuro, ¿no? En mucho quedó rebasado de lo que pensaba Nesbitt en los 80. Pero una de las cosas que decía era que a toda acción le corresponde una reacción. A este proceso de globalización en el que todos íbamos supuestamente a estar estandarizados, hay una reacción en contra que dice regresemos a tus orígenes, regresemos a la valoración de tus textiles que se generan por el pueblo, por el pueblo zoqueo, por el pueblo central o tzotzil, ¿no? Sí, entonces, claro. Yo creo que es un estire y afloje, ¿no? Y yo no estaría tan preocupado por esa situación. Okay. Bueno, sí. Oye, fíjate que aquí nos está diciendo, entonces me llamó mucho la atención Javier Hernández, dice, sí, hoy está como invitado. Saludos al invitado divergente. Gracias. Andrés Brizuela también manda saludos. Andrés Brizuela, el director del Museo de Antropología e Historia de Chiapas. Saludos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Lau Gómez también, yo que veo divergente, ya quería ver que la entrevistaran, porque también sigue entonces Lau pues Gómez, que hagan preguntas, podcast. Pues, a ver. Pues échenos acá, miren. ¿Qué idea divergente defiendes, aunque casi nadie esté de acuerdo? Bueno, yo no sé si sea divergente, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que les... O sea, eso de que... ¿La falsa inclusión? Eso a mí me choca en el cerebro, ¿no? O sea, ¡pum! ¿No? Entonces, ¿qué les digo? Entonces son los soques, y son las socas, ok. Digo, ¿no? O sea, de todo. ¿Cuándo aplica, cuándo no aplica? ¿O solo cuando ellos quieren o cuando no? Sí, y de repente... Tú dices, bueno, está hablando y de repente se le va que son todos. Y le digo, ¿dónde quedan las todas y los todes? O sea, no. ¿Eso habrá surgido cuando niños, niñas y cuando vos? Pues son niños todos. No, pero eso sí, a mí también, no estoy de acuerdo en eso, pero así van cambiando, ¿no? Las cosas, pero también luego cambia el lenguaje, ¿no? Nosotros lo vemos aquí en Chiapas, por ejemplo, yo estaba platicando hoy en la mañana que justamente a nosotros aquí al puerco le decimos cochito, ¿no? Cochi, pero en Tuxtla le dicen cochi, y en Mazatán o en Tapachula le dicen coche, y en San Cristóbal le dicen cocho. Entonces, pues cambia, una letra es la que cambia, pues nada más, pero es distinto, algunas, ¿no? Ciudades o países colocho es el que tiene el pelo chino y en otras ciudades es otra. El abanico en Mérida es el ventilador, ¿no? O sea...
Sí. Pero sí, no es que distorsiones la lengua, es como modismo, ¿se pueden decir? Pues más o menos, pero supongo que por ahí viene y esa parte, pero bueno, ahora lo que son los divergentes. Y luego también, la verdad es que la comunidad luego nos quiere dar unos cambios bastante raros, que bueno, no sé, van cambiando, pero no tengamos miedo, porque eso se acaba rápidamente, Pero yo tampoco creo que dura mucho tiempo. ahí es cuando el conocimiento te da el punto de decir, esto me convence, esto no, pero salen los Terians y todos quieren ser Terians, y mañana sale, o sea, eso no es ser divergente, eso no es ser, o sea, no defender lo que te va a dar bienestar, ¿no? Bueno, y no me dejes hablar más, pero otra de las cosas en las que no estoy de acuerdo es en el cambio del escudo de Chiapas. Ay, ¿Sí? qué bueno que O lo sea, tocas. eso me pareció la estupidez más grande del mundo. Sí. Haber puesto esos elementos ahí, a mí no me gustó, ¿sí? Y lo dije y lo expresé y lo digo y lo sostengo, no es lo mejor que pudo haber. Hay cosas más importantes que hacer, ¿no? Que andar perdiendo el tiempo. Para eso sí Se también deberían de había implementar encuestas, pero reales. algo de Bueno, que también toda la No borregada va a decir, necesitas, o sí, sea, a sí, ver, lo que quieras, el escudo fue otorgado a Ciudad Real, San Cristóbal, por Carlos V, ¿no? Entonces, pues dejemos ahí el asunto. Pues Es punto. la Historia. historia, exacto. ¿Por qué cambiar? Lo mismo decías también en uno de tus programas. Recuerdo que dijiste que tampoco estás de acuerdo, y también comparto la opinión, en que cambien los nombres de las calles, ¿no? Como que en San Cristóbal quieren cambiar una, estabas diciendo, ¿no? Ah, sí. Sí, es cierto. ¿Por qué los cambian? ¿Por qué le cambiaron el nombre de Distrito Federal a Ciudad de Ahora, Eso, yo no estoy de acuerdo en eso tampoco. Yo creo que no se debe cambiar. A mí mi propuesta siempre ha sido de que, a ver, queremos incluir y hacer un reconocimiento a nuestra historia, a nuestros ancestros. Pues entonces, si en la medida de lo posible, si hay calles que pueden tener el nombre en zoque, en el caso de Tuxtla, pues poner el nombre en español y abajo el nombre de zoque, ¿no? Si en San Cristóbal hay calles que se pueden hacer en Tzotzil o en Central, pues hagamos la traducción, así como se hace en tantos lugares del mundo. En España, si tú vas al País Vasco, está en vasco y está en español, ¿sí? Está en gallego y está en castellano, ¿no? Entonces, hagamos ese reconocimiento. Las ideas. No, que aquí tenemos un callejón que se llama el Callejón Zapatá, porque es un callejón que tiene un nombre zoque, Zapatá. Solo que en algún momento se le cayó el acento, la tilde, y entonces ahora dice Zapata, porque Zapata, pero Zapata era un personaje y Zapata es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, respetemos eso, ¿no? Sí, sería ¿Ya saben dónde idea. queda el Callejón Zapata? ¿Dónde están los taquitos de papa? Exactamente. Ella sí sabe dónde están los taquitos de papa que se ponen en la noche. Sí. No, yo Si desconozco. pudieras cambiar una sola cosa de la sociedad, ¿qué sería? ¿Cuál sería tu superpoder? Mira, yo creo que en la sociedad hay que cambiar los niveles, hay que aumentar los niveles de participación cívica, sí. Uh-huh. Y hay que fortalecer las instituciones. O sea, en Chiapas uno de los problemas que tenemos es la debilidad de las instituciones ante el avasallamiento del poder gubernamental. O sea, si no estás bien con el gobierno, pues no estás bien, ¿no? Sí, estás entonces, con estás con el diablo. Entonces eso no puede ocurrir. O sea, necesitamos fortalecer un sector empresarial, un sector social, un sector cultural, ¿sí? Que sea capaz de decirle al gobernador o al presidente del Congreso o al diputado que lo propuso: oiga, señor, eso de cambiar el escudo de Chiapas no es posible. Pero a ver, díganme qué institución cultural lo hizo. ¿Se atrevió? No. Yo no recuerdo. Y si hubo alguna, que me digan cuál fue, porque no la tengo registrada, ¿no? Entonces, la debilidad institucional es uno de los problemas. Otro de los problemas que tenemos en Chiapas y que tenemos que cambiar es
los altos niveles de corrupción e impunidad. ¿Sí? Sí. Este nuevo gobierno Entonces, no los tiene. Volvamos a eso de la división del no poder. quieren hablar de la impunidad y la corrupción, quién sabe por qué, pero es importantísimo avanzar en ese tema. Claro. Cambiemos de tema. Sumamente No, importante. está excelente. No, yo lo digo de broma, así de que, ay, como de veras, pareciera que no existiera eso. Claro que existe mucho, ¿no? Pero entonces estamos en contra, todos los ciudadanos que sí. Bueno, pero el eso, tema no es nada más decir estoy en contra. ¿Qué hacemos? Pues sí. ¿Qué podemos hacer, no? Para evitar eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos Porque, que hacer? no sé, si denuncias, no amaneces o no apareces. Si apareces ya es una Por zanja. eso, pero es que no tienes que ser tú individualmente, o sea, los contrapesos están en el cuarto poder y no en el periódico en particular, sino en la prensa. Pero necesitamos una prensa crítica, una prensa que responda, que esté a la altura de las circunstancias como la hemos tenido bueno, no nosotros, pero en Monterrey. El periódico El Norte ha sido un baluarte de la libertad de expresión y ha sido un contrapeso, no solo a nivel del gobierno del Estado de Nuevo León, sino también a nivel del gobierno de la República, ¿no? Y el conocimiento, porque creo que también ahorita ya rebasa la inconformidad de la sociedad, ya llega al vandalismo, que es un círculo que no acaba, porque ya no hay propuestas, porque no hay soluciones a los problemas, sino nada más al grupo que se estaba plantando, le solucionan, pero todo lo demás que se acomoda. Bueno, es que también ahí el problema que tenemos es que los liderazgos son corruptos, ¿no? O sea, el liderazgo se vende y entonces la causa se vende y la tropa queda chiflando en la loma y el líder pues se enriquece, ¿no? Y eso ha ocurrido siempre, ¿no? Ahora hay que buscar los mecanismos para que eso no ocurra ya en el futuro, ¿no? O sea, eso no es de estos años, esto viene desde los líderes poderosos de Pemex como la Quina, que finalmente tuvieron un desenlace negativo, los liderazgos como los de Elbester Gordillo en el CENTE, sí. ¿sí? Entonces eso siempre va a ocurrir, pero lo que tenemos que hacer es buscar como sociedad que nuestras instituciones sean capaces, y no solo las instituciones públicas, las instituciones, estoy refiriéndome a las instituciones del sector social. Esto no es mágico, o sea, la gente cree, ahora cambiamos al PAN, ahora cambiamos a... No. Pero son los mismos, pues nada más con otro traje. No, yo no sé si son los mismos. Ahora se decía van a la cambiar Ciudad al de verde, México, dicen. Son los mismos perros, pero con distintas correas. Así les podemos decir. No lo sé. Bueno, pero bueno, les tengo una mala noticia. Nos agotamos nuestro tiempo. ¿Por qué? Ya Todavía se faltan pasó 10 minutos, ¿no? rapidísimo. Porque nos toca agradecer al invitado, agradecer a nuestros patrocinadores, Bueno. leer las Ah, últimas, los últimos comentarios. Sí, hay un comentario muy bueno. Aquí dice Aymer Juliel. Saludos Sí, a Enoch Gutiérrez. presidente del Colegio de Arquitectura de San Cristóbal. Saludos a ¡Qué memoria! Eso está bien No, padre. pues no tengo Yo buena. soy muy mala para los nombres. Y mira, tiene una pregunta muy buena. ¿Qué opinión tiene del fenómeno de gentrificación en San Cristóbal? Ay, en San Cristóbal tienen 37% de ocupación hotelera, ¿sí? Si no se ponen las pilas y se ponen en contra de la gentrificación, esto va a desaparecer. O sea, a ver, la gentrificación es un fenómeno que se da a partir de que extranjeros llegan y ocupan los hogares, los comercios los también. comercios incluso, ¿no? En San Cristóbal hay un proceso de desplazamiento de los coletos auténticos, Uh-huh. ¿sí? Que en primera instancia fue un fenómeno en el que quienes ocupaban esos espacios eran los indígenas. Uh-huh. Sí, o sea, hubo un desplazamiento de los coletos y llegaron los indígenas después del 94. Después
Bueno, y paralelo a eso venía un proceso de desplazamiento de empresarios y de propietarios de extranjeros. La, la migración de extranjeros a San Cristóbal ha hecho que San Cristóbal sea un lugar en donde la complejidad económica del sector turístico sea alto, porque su oferta gastronómica, su oferta hotelera y su oferta de ocio, ¿sí?, está alimentada por el conocimiento tácito que traen esos migrantes, ¿sí? Entonces, estar en contra de un proceso de llegada de extranjeros, entre comillas, no está en la mejor posición. Ahora, lo que tienen que hacer los coletos, se los he dicho muchas veces, es ponerse las pilas, porque con 37% de ocupación hotelera, ¿sí?, prácticamente están en quiebra técnica, y lo decía hoy Mauricio Penagos en su blog, ¿no? Teóricamente, un hotel con 40% de ocupación sale tablas, es decir, es su punto de equilibrio, ni pierde ni gana. Sí. Si tiene 37%, quiere decir que está perdiendo. Ahora, otra de las cosas que hay paralelo a esto, otra circunstancia, que San Cristóbal es uno de los lugares en donde los niveles de informalidad económica son muy altos. Entonces, lo que están reportando, el 37%, tampoco es lo real, pero es crítico de cualquier manera, porque nunca en la historia de San Cristóbal se habían reportado esos niveles tan bajos, ¿sí? Sí. Entonces no está tan fácil el análisis económico ahí. Sí, pero pues eso se da a nivel nacional también. Yo tampoco estoy de acuerdo con la gentrificación en la Ciudad de México, que está también lleno de tanta gente y ya nadie puede vivir ahí, las rentas están altísimas. No. Pero al menos ya no son los primeros en smog, ya nosotros también nos apuntalamos, pero no en esas cosas, es lo que la gente no sabe. Hay que apuntarnos en smog y VIH, somos buenos. Así es. Pero bueno, creo que aquí, mira, tenemos muchas que luego te las vamos a ir pasando, yo creo, para que las leas. Bueno, nos va a hacer favor de leerlos y si gusta hacerles algún comentario. Sí. Porque nos quedan 7 minutos. No más. Bueno, a ver, todavía tenemos. Entonces, saludos, dice del turismo. Turismo Travel Agency. Creo que es Mari Carmen Ponce, ahí dice. Okay. Y Travel Agency, soy Mari Carmen Ponce. Saludos a Mari Carmen. Mari Carmen es una empresaria del sector turístico muy importante porque representa desde mucho esa relación que tenemos con Centroamérica. Wow. Pues es que seguimos siendo centroamericanos, no dejamos de ser guatemaltecos, pues la neta, ¿no? Pues al paso que vamos va a estar mejor Guatemala que México. ¿Va mejor? Pues sí, sigamos con esos raíces, ¿por qué no? Como no me acuerdo quién en la oficina dijo, yo me quiero casar con un guatemalteco. Y yo, no. Cachuco les decían antes, ¿no? De mala onda, yo todavía mal de acuerdo a todos los sudamericanos les dicen sudacas también. Me gusta cómo suena, pero creo que les molesta a ellos. Aquí Enrique Ruiz hablo del estilo de vida que solía caracterizar a una comunidad en Tuxtla Viejo, donde predominaba donde predominaba un ambiente social apacible, basado en el respeto y compuesto por personas trabajadoras. Sin embargo, comparado con la realidad actual, se percibe un cambio drástico, aunque todavía hay muchas personas de bien. La transformación en la dinámica social es evidente. Sí, pues por el crecimiento, el tamaño de las ciudades, pero hay que recordar que las ciudades se conforman también por barrios, por fraccionamientos. Yo veo que hay dos fuerzas, ¿no? Una fuerza en el que te encierras y que ni siquiera quieres convivir con el vecino de al lado. Y hay otra fuerza en el que si hay una apropiación del espacio público, es decir, la gente sí sale a la calle y sí sale a las áreas públicas, a los parques, ¿no?
ese es lo que debemos nosotros de hacer que ocurra, ¿no? Porque en la medida en que nosotros abandonemos el espacio público, los delincuentes son quienes lo ocupan. O sea, todo espacio. Creo que también en alguno de nuestros gobiernos vino mucha gente de fuera y también empieza a pasar lo de San Cristóbal, no a nivel internacional, pero ya hay mucha gente de fuera. Antes era la palabra clásica, ¿y de qué familia eres? Y te identificaban, ¿no? Sí. Sí, pues te digo, una de las olas más grandes fue en los años 80, cuando se hicieron las presas, cuando llegó muchísima gente de fuera. Ahí empezamos a ver ese deterioro de la convivencia entre gentes. Sin embargo, como decía Nasbit, o sea, a toda acción le corresponde una reacción. O sea, a mí todavía, a mí me sorprende, por ejemplo, que haya una cultura zoque vibrante, donde hay un carnaval, donde haya unas tradiciones, donde hay una jerarquía, zoque, donde hay gente que está responsabilizándose de toda la tradición, tratando de no perder, ¿no? La raíz, la historia. Sí, y la gente está contenta haciendo eso. Por eso digo que los jóvenes no debemos estar tan decepcionados y desesperanzados de lo que ocurre. Por ejemplo, en uno de los municipios en los que veo que los jóvenes, los niños están inmersos en su cultura, es en Copainalá, ¿sí? En Copainalá, yo creo que en gran medida por el impulso del profesor Luciano, que era el gran promotor cultural de la región, hoy tú vas a Copainalá y están los niños tocando la marimba, haciendo las danzas, reproduciendo las leyendas del pueblo, ¿no? Y eso también ocurre en Tuxtla. Lo que pasa es que como es tan grande y por la dinámica que tenemos, nos subimos al coche, vamos a 40 kilómetros por hora y a veces ni siquiera percatamos de qué cosa es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Sí, claro. Así es. Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar estas preguntas, queridos 12 oyentes, pero las vamos a ir contestando. Aquí yo creo que nos va a ayudar también a irlas leyendo y irlas contestando más adelante. Con calma, pero sí queremos agradecer obviamente también a nuestros patrocinadores, Anita. César Avendaño, agente de seguros. Y también a Funerales Santa Cruz. Bueno, y nos queda también agradecerle a nuestro super invitado. Muchas gracias. Muy interesante, muchísimas gracias. Hay muchas cosas que hablar aquí con el profesor, ¿no? Sí, cuando quieran seguimos la conversación. Mejor un cafecito, pues, algo así, un pozolito. Pero sí va a estar bien que nos enfoquemos en un tema porque es que hay mucho de dónde cortar, ¿no? Para que no pellizquemos por todos lados. Pues sí, y cuando quieran hablamos de economía también. Ok, excelente, muchísimas gracias, buenas noches. Véanos próximo miércoles, R&R Radio Digital, 7 de la noche. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.